Señal directa. 7 de la mañana con 46 minutos. Como siempre, es un gusto saludar y escuchar al doctor Antonio Gómez Reina con su colaboración en esta mañana. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días, Belén. Bueno, pues hoy vamos a recordar a Otto Eduard Leopold von Brinkmann Schönhausen. Nació el 1 de abril de 1815 en Schönhausen, Prusia, y murió el 30 de julio de 1898 en Friedrich, Ruhr, Imperio Alemán. El nacimiento de Brinkmann coincidió con la derrota definitiva de Napoleón en Waterloo. Brinkmann era de familia de nobles rurales prusianos. Estudió en Berlín en 3 instituciones diferentes, pero ninguno se destacó entre compañeros y maestros. Al abandonar la escuela se convirtió en pateísta, en donde su doctrina filosófica y la concepción del mundo define al universo y la naturaleza y las leyes de estas, que son su equivalente a Dios. De igual forma, Bismarck estaba convencido de que la república era la forma de gobierno más racional. Para el año de 1832, a los 17 años, se matriculó en la Universidad de Göttingen para estudiar Derecho, generando gran interés sobre las cátedras de Almond Hemmel, que impartía Derecho Público y donde plasmaba las ideas del mapa político europeo de aquel tiempo, que le formaron una obsesión a Brinkmann en el futuro. En el año de 1835 presentó su examen de licenciatura en Derecho. Los años siguientes laboró en los tribunales de Berlín y Aquisgrán, en donde conoció la burocracia y el formalismo de los reglamentos. Esto lo hizo que le generara una aversión hacia la burocracia, y su renuncia se presentó en 1838. Durante años administró sus posesiones agrícolas y de mal gusto cumple con el servicio militar. Durante estos años se dedicó a leer obras históricas, filosóficas y literarias. Sus amigos influyeron en Brinkmann a frecuentar círculos de protestantes y cristianos. Brinkmann, en mayo de 1847, inició su actividad política, ya que la nobleza le había elegido miembro del Landtag unificado prusiano. Este fue el primer parlamento verdadero de la historia alemana. En este primer parlamento de 1847, los liberales moderados disponían de la mayoría absoluta y el grupo de la derecha, que defendía la autoridad de la corona y los intereses de la nobleza latifundista, que era la representación más reducida, y donde Brinkmann fue nombrado diputado suplente, cosa que le generó una gran decepción. En su actuación en el Landtag unificado se reveló como un derechista a ultranza y un riguroso hombre de partido, defendiendo los derechos de la corona y de la nobleza. En los discursos que pronunció en 1813, 1848 y 1849, se marcó el belicismo y el desprecio por el enemigo. Ese temperamento combativo y violento que demostró en el Landtag unificado, sus discursos en ese parlamento o asamblea los vinieron como belicosos. Durante el año revolucionario de 1848, Bismarck luchó en pro de Prusia y de la monarquía. El objetivo de Brinkmann políticamente era la unificación de Alemania y la creación del Reich, aplicando el autoritarismo y quitando los parlamentos. En 1862 es nombrado primer ministro de Prusia, donde reformó el sistema militar y lo utilizó para unificar Alemania. En 1864 despojó a Dinamarca de 3 ducados. En 1866, con la guerra contra Austria, se quita Hessen, Frankfurt, Hannover y Nassau, creando la Confederación Alemana del Norte. Y con la guerra contra Francia, se integró a Baviera, entre otros estados, para lo que era la República Alemana. Y en 1871 se proclamó el Segundo Imperio Alemán en el Palacio de Versalles en París. Ya siendo canciller del Segundo Imperio Alemán, Otto von Brinkmann enfrentó intensamente varios conflictos a pesar de su poder autoritario. Sus alianzas y acuerdos tuvo que generar leyes para frenar el movimiento obrero alemán. De igual forma generó coaliciones que fueron cambiando durante su gestión y para justificarse ante los trabajadores generó la legislación más avanzada del mundo,
al tener un sistema de pensiones para adultos mayores y para los trabajadores. En nuestro país, así como en la gran mayoría de los países del mundo, el tema de jubilación es delicado. Algunos de ellos han incrementado la edad de retiro a los 67 años. Aquí en México, para el año 2020, se proyectan 9.8 millones de mayores o iguales a 65 años. Los países como Alemania, Francia, Finlandia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Bélgica, Dinamarca y Reino Unido, entre otros países europeos, se realizan leyes que con el paso de los años la edad irá incrementando. Como el caso del Reino Unido, se requería cumplir de 67 a 68 años de edad para los retiros de jubilación. Y recordando a Otto Eduardo Leopold von Bismarck, Schönhausen y su ley de sistemas de pensiones para adultos mayores y trabajadores, para evitar el levantamiento de los obreros alemanes, y que fue la primera legislación más avanzada en el tema en el mundo, hoy vemos cómo el país, hay políticos que reciben jubilaciones excesivas. Y no conforme con eso, el sistema pensionario es saqueado sistemáticamente. Las pensiones a funcionarios, políticos, sus familiares y amigos son favorecidos por el Consejo de Administración de dudosa reputación. La nueva política de jubilación que compensa o se entregan bonos especiales y los finiquitos por millones de pesos que burlan a las instituciones como es el Seguro Social, el Infonavit, el ISSSTE, entre otras. Si el próximo año existirá 9.8 millones de mayores a 65 años o iguales, ¿cuánto tendrá que ser la carga que va a poder generar el Estado? Y la pregunta, ¿qué futuro les espera a estas personas mayores de edad que serán simple y sencillamente desprotegidos por los sistemas de gobierno? Y hasta aquí mi comentario esta semana. Gracias. Doctor, pues de hecho un tema que prácticamente a toda América Latina lo tiene muy preocupado, la falta de previsión sobre cómo se iba a enfrentar este tema de las pensiones, que va aderezado quizá en menor medida con algunos casos de corrupción y con políticas que pues no han sido las mejores, ¿no? Sí, ese es uno de los problemas principales que tiene América Latina y el mundo, porque ya hay diferentes tipos de esquemas de jubilación, pero aquí lo que sucede es que muchos de los fondos que se llega a tener el trabajador, pues simple y sencillamente son saqueadas estas instituciones. Tenemos aquí en Jalisco un caso muy especial en Ipejal y lo vemos en Ecuador y lo vemos en Perú y en Brasil, y es una cosa grave. Aquí en México la pregunta es cuánta gente mayor realmente está fuera de los sistemas pensionarios por pues, simple y sencillamente corrupción o por cambio de leyes o de políticas públicas. Claro. Y otra parte importante también tiene que ver con que los sistemas de salud pública que han resultado tan costosos y que están ligados justamente a los sistemas pensionarios también han estado involucrados en manejos extraños. Sí, hay que recordar que muchas de estos consejos administrativos de los sistemas pensionarios, cuántas veces hay falta de medicina o falta de atención médica para el adulto mayor. Hay dos elementos básicos, los menores y los adultos mayores, que son grupos vulnerables en relación al problema tanto alimentario, de salud y de seguridad social y de tranquilidad. Gente que ha trabajado durante 30 o 40 años y de repente se encuentra pues que no puede retirarse. Lo vemos en las tiendas de conveniencia. Muchas veces ves que las personas que van empacando los productos pues son personas mayores que andan buscando una forma de poder sobrevivir, de poderse alimentar, porque día a día los incrementos siguen creciendo y la gran población mexicana, si estamos hablando ahorita de que para el próximo año, que ya estamos aquí a unos meses, del 2020, vamos a ser 9 millones, más de 9 millones de habitantes. En esa situación, la pregunta es cuál es el proyecto de gobierno, cuál es el proyecto de instituciones para poder resolver el problema de estas personas, ¿verdad? Desde 9.8 millones, casi 10 millones de habitantes en el país que están en esta situación. Claro, porque hasta ahora solamente ha estado la ocurrencia esta del aumento de edad de retiro, doctor. Sí, pues es lo que hacen es para proteger las finanzas de los estados. Entonces, al decir
En Europa ya hubo grandes manifestaciones con relación a este tema. Inglaterra trae un sistema de ir recorriendo la edad según vaya pasando el tiempo. Entonces va a haber gente que nunca va a alcanzar la jubilación. Si antes eran 60 años, entonces sacan la hipótesis de que para cuidar la finanza del Estado pues hay que incrementar la edad, y a la vez al incrementar la edad es porque dicen que todavía la gente puede seguir trabajando. Y esto pues sabemos que hay gente que en realidad con trabajos físicos o algunos trabajos que requieren de toda la capacidad de la persona, tanto físico como mental, pues ya no están en esas condiciones. Claro. Muy bien. Gracias, doctor. Muy buen día. Un gusto en saludarlas y que tengan buen día. Gracias, el doctor Antonio